Hoy tenemos en la mañana un tema súper interesante, como siempre, como todos los temas que tratamos aquí, Así Luis. es, así es. Estamos hoy hablando de un tema científico con una física teórica venezolana, de origen venezolano, Alexandra de Castro. Vamos a conversar sobre los límites de la ciencia. Alexandra de Castro es doctorada en física teórica en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y continuó con dos estudios de doctorado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también en la Universidad de Hannover en Alemania, apoyada por el DAAD. También ha sido profesora en varias universidades, incluyendo la Simón Bolívar y Universidad de Sydney en Australia. Actualmente vive en La Haya, Holanda. Sigue vinculada con los temas científicos desde el punto de vista de su trabajo, pero también desde el punto de vista de la divulgación científica. Y bueno, no encuentro una persona más conveniente para hablar de este tema de los límites de la ciencia que con Alexandra de Castro. Bienvenida, Alexandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy honrada de estar aquí. Gracias por la invitación. Solo quería aclarar que en Hannover y en el IBIC lo que hice fue postdoctorados. Exacto, Postdoctorado. postdoctorado. Estudios de Sí. postdoctorado. Y ahora, desde hace casi 10 años, dejé la academia y estoy trabajando como comunicadora de la ciencia. O sea, estudié comunicación científica, comunicación de la ciencia y me puse a hacer me puse de lleno con esta labor de comunicar la ciencia que me encanta, me parece fascinante. Eso es complicado, Alexandra, comunicar la ciencia, Sí, porque es una traducción, traducir a un lenguaje que pueda ser entendido por la gente, pero sin perder la rigurosidad, pero es sí, complicado, es un es trabajo complicado. complicado, sí, es mucho más que traducir, es importante entender a tu audiencia, es que a veces es una cuestión de dos vías, ¿no? Tienes que escucharlos, saber cuáles son sus intereses, pero sí, es un trabajo fascinante y me encanta, me encanta. Y Y se aprende mucha ciencia, se aprende mucha ciencia, exactamente. sí. Lo primero que me pregunto, bueno, por supuesto que han habido revoluciones científicas importantes y no solamente en lo que se refiere a descubrimientos en el mundo de lo micro, sino en el mundo de lo macro. También hemos pasado por grandes revoluciones científicas y en tu campo, el de la física teórica, de toda esa revolución newtoniana, pasamos a la de Einstein y hoy en día creo que estamos en la revolución de la cuántica. Uno se preguntaría, ¿existen verdaderamente límites para lo que la ciencia puede llegar a descubrir? Sabemos que hay un método científico riguroso que pasa por todos unos pasos, etcétera, pero pareciera que debe haber allí campos en los cuales la ciencia le va a ser muy difícil entrar. Podemos hablar de límites de la ciencia. La ciencia tiene límites. Buena pregunta. Sí, fíjate, esto sería una pregunta más para un filósofo, ¿verdad? Pero por supuesto que un científico con mi experiencia, yo también fui científica y que también he estado estudiando a fondo diferentes campos de la ciencia, te puedo decir que hay ciertos límites, ¿verdad? Que podemos manejar, pero los límites en realidad son diferentes, ¿no? Para empezar, tenemos el límite de lo conocible, que es el primero que mencionaste, ¿verdad? Ese límite es un límite que uno pudiera decir que es plástico, que se mueve, ¿no? Entonces fíjate que para uno entender el futuro hay que mirar al pasado y ver qué es lo que ha ocurrido. Entonces te puedo dar el ejemplo de la cosmología, ¿verdad? El origen del universo. En la época de Newton, en la época de todas estas grandes figuras que trabajaron en el determinismo y en la mecánica, ¿verdad? Toda esta gente no se planteaba el origen del universo como algo conocible a través de la ciencia. Ellos tenían sus propias creencias, ¿verdad? Pero ellos no podían llegar más allá de lo que estaban tratando de describir, ¿verdad? Yo observo qué ocurre, cómo la gravedad de la Tierra afecta a los objetos tan cerca de la Tierra, el Sol, el sistema solar, pero tal cosa como cómo ocurrió el origen del universo era algo que estaba lejos de la ciencia, era algo más bien filosófico, era una cuestión religiosa.
De repente, con el paradigma de Einstein, cuando Einstein plantea su nueva teoría de la gravitación, ¿verdad? Su nueva teoría de la relatividad general, que en realidad la gente normalmente dice que ella vino a destronar a Newton. En realidad no, eso no es así completamente, ¿ok? Ella es una teoría que es más completa y que es una reinterpretación metafísica de Newton, pero nosotros seguimos usando Newton, ¿verdad? Seguimos usando Newton para una cantidad de cosas, incluso los cohetes que enviamos a la Luna, seguimos usando las leyes de Newton para eso porque funcionan muy bien. ¿Cuándo necesitamos Einstein? Cuando estamos cerca de campos gravitacionales muy fuertes. Ahí es que Newton ya no se puede usar y ahí es que Einstein viene a ser importante. Y ahí es cuando esta reinterpretación metafísica de que la fuerza de gravedad, en realidad, que fue un buen recurso cuando Newton usara el término fuerza, ya no es la fuerza, sino es que el espacio y el tiempo ahora forman parte del universo junto con la materia, y entonces la gravedad es esa interacción entre la materia con el espacio-tiempo, ¿ok? Esencialmente eso es lo que nos está diciendo Einstein. Entonces, la teoría de la relatividad general es tan monumental que nos dio cabida para poder proponer modelos científicos del origen del universo. Entonces, ahí hay una frontera que se corrió, porque antes no se planteaba el origen del universo como algo científico, estaba fuera de la ciencia. Y con la teoría de Einstein vino Lamartine y habló del Big Bang, y su resultado lo calculó a partir de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Y luego se observaron cosas como el fondo de microondas, ¿verdad? Que fue una especie de evidencia de esta hipótesis, llamémosla así, del Big Bang, y otra serie de evidencias que nos hacen pensar que posiblemente ocurrió el Big Bang, ¿verdad? Ahora hablamos de Big Bang, hablamos de edad del universo, pero esto era algo que antes no estaba en la ciencia, ¿verdad? Ahora sí está. Entonces, por ejemplo, ¿qué pudiéramos decir actualmente? Uno pudiera decir, bueno, tal vez entender los secretos de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Eso está fuera de la ciencia actualmente. ¿Qué es? No lo sabemos. Eso es algo que está todavía en manos de la filosofía. Sabemos algo de neurología, pero todavía sabemos tan poco del funcionamiento del cerebro, y no sabemos ni siquiera si es el cerebro como tal el que produce o el que nos da esta sensación de self-awareness, ¿sabes? De la conciencia. De la conciencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un límite, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en el futuro ese límite no quede desplazado, que de repente la ciencia no encuentre maneras de definir y de entrarle a la conciencia. Sí, eso es lo que... A mí me genera mucha, y perdona Luis, no, tranquilo. Me genera mucha inquietud que, fíjate, que tú ahorita mencionas lo de la conciencia y mencionas, para la ciencia es un gran reto investigarla, ¿no? Me pregunto si también dentro de la ciencia hay campos donde no se tiene la más mínima idea de mecanismos de funcionamiento que pudieran ser más explicativos. Me pongo a pensar, y es muy cierto lo que tú dices, la revolución de Einstein no sustituyó la revolución newtoniana, sino manejan campos distintos, pero me pregunto, en plena época de la revolución, por llamarla así, aunque esa palabra no me gusta mucho, ¿no? Pero de Newton no tenían ni idea de lo que Einstein iba a teorizar después. Y en plena época actual, mirando hacia atrás, la cuántica no había avanzado tanto como en la época en que ya Einstein y estaba produciéndose a principio del siglo XX esa revolución cuántica. Pero no tenían ni idea. Yo me pregunto si hoy en día no tenemos ni idea de otros mecanismos de funcionamiento del universo que pudieran ser más explicativos. O la ciencia, es la pregunta, sí, o la ciencia ha avanzado tanto que por lo menos puede, aunque no investigarlos, teorizarlos, imaginar que están allí.
Bueno, hay una cantidad de misterios. Por ejemplo, la materia oscura es un misterio y la energía oscura es un misterio. O sea, tenemos una observación que solamente funciona, observaciones de grandes escalas del universo que solamente funcionan si uno añade esta materia oscura, que nadie sabe lo que es. Hay un montón de modelos. La materia oscura. Ajá, la materia oscura nace originalmente de observar el movimiento de galaxias. O sea, fíjate que necesitamos ver tan grande, tan lejos, ¿no? Que esto se logró fue a principios del siglo XX, para poder darnos cuenta de que algo fallaba o de que existe tal cosa como la materia oscura, ¿no? El movimiento de esas galaxias, si tú calculas ese movimiento usando las herramientas que tienes, Newton o Einstein, no te da, tú tienes que agregar materia que no ves, que ningún telescopio es capaz de ver esa materia. Tienes que agregársela, pero no la ves. Entonces, por eso se llama materia oscura. Bueno, hay gente que prefiere llamarla materia transparente. Realmente es transparente porque no la puedes ver. Entonces, ella se ha visto también en muchos otros casos, en regiones del espacio donde no te cuadra. Entonces, como la herramienta que tenemos ahorita, que es la relatividad general, es la herramienta por excelencia para entender el universo a grandes escalas, y ha sido tan exitosa para muchas cosas, pues cabe la pregunta si no es que sí hay que agregar esta materia oscura, ¿no? Pero no se ha visto, no la hemos detectado. Hay mucha gente tratando de detectarla. En Italia han puesto un túnel, han hecho una cantidad de cosas a ver si con diferentes modelos, tratando de ver si se puede detectar, pero todavía estamos en nada. Una posible respuesta puede ser que la teoría de Einstein necesita corrección, se necesita algo nuevo, algo que a una escala mucho mayor, pues otra revolución pues hace falta, tal vez que no, y entonces la materia oscura quedaría explicada como que no hay materia oscura, pero necesitábamos algo un poco más amplio o avanzado, ¿no? Entonces sí, ese es uno de los misterios, y también el misterio de la energía oscura, que obedece al hecho de que las galaxias se observan alejándose unas de otras aceleradamente, y esto era algo completamente inesperado, era una observación completamente inesperada, porque se supone que la única fuerza que tú manejas en el universo es la gravitacional, que es atractiva. Y entonces esto supone que hay como una especie de boom, algo la empuja, hay una energía que está empujando esas galaxias de esa manera. Y pues también tenemos que, esos son misterios que son muy interesantes. Hay muchos misterios, por ejemplo, en sistemas colectivos. Hay sistemas colectivos que no los podemos, o sea, de muchísimos cuerpos, muchísimas partículas juntas, que no las podemos describir con las herramientas de matemáticas que tenemos ahorita, que habría como que desarrollar unas nuevas matemáticas para esos sistemas complejos de muchos cuerpos, ¿no? Entonces sí, todavía hay muchísimas cosas por venir, pero como te digo, si uno mira hacia atrás, como tú bien dices, las revoluciones, nadie se imaginó que podía existir la mecánica cuántica, y luego nadie se imaginó que con eso uno pudiera construir tal cosa como una computadora, claro, ¿no? Y de eso nos vas a hablar más adelante, de las computadoras cuánticas. Sí. Buenos días, Alejandra. Un placer Hola. tenerte acá en Séptimo Laberinto. Un honor. Pero bueno, placer es mío. Yo siempre menciono este libro porque realmente me impactó, ¿no? El libro del Dr. Collins, a quien tú debes saber quién es, que es el director del equipo que descubrió el genoma humano. Y siempre me pregunté, es la ciencia la que tiene la última palabra, y a partir de ahí, de esa última palabra, ¿qué? ¿O no existe última palabra? ¿Los límites son un problema humano fundamentalmente, o va mucho más allá, o trasciende? Sí, si te estoy entendiendo bien con respecto a la genética, ahí viene un límite que a mí me parece importante, ¿no? Que es el límite ético, ¿verdad?
es el límite en el que nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tan ético es desarrollar un campo científico donde vamos a clonar personas? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿No? ¿Por qué queremos hacer esto? O, por ejemplo, investigar a fondo las diferencias entre las personas que viven en la región tal con la otra región tal, porque entonces nos encontramos con un problema social que puede generar genocidios o qué sé yo. O sea que, ¿cuál es la conveniencia, verdad, de estudiar? ¿Por qué queremos estudiar el genoma? Bueno, sí, hay cosas interesantes que tienen que ver con el genoma. Es, por ejemplo, el hecho de que uno pueda curar enfermedades genéticas, ¿no? El hecho de que uno pueda hacer un hígado o un corazón, fabricar este tipo de cosas que uno espontáneamente no lo puede hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cosas como, oye, yo quiero investigar, yo quisiera saber si es posible saber qué están pensando las personas, investigar el cerebro tan a fondo, me parece que éticamente eso es cuestionable, ¿no? Que es un límite ético que uno debería revisar, ¿no? Y bueno, Eso es interesante. la Los genética límites tiene de la mucho de ciencia eso. son los de la ética, entonces. Los de la ética, digamos que la ética debe poner un límite o debe considerarse como algo que pueda poner límites a a las cosas, porque hay otras cosas humanas, como bien estaba diciendo, Vicente, creo, ¿sí? Luis. Luis. Disculpa, Luis. Lo siento. Sí, Luis, sí, la humanidad necesita involucrarse en estas cosas, ¿verdad? Y ver qué cosas son importantes para nosotros preguntarnos. La ciencia se pregunta cosas, la ciencia genera conocimiento, pero ¿cuál es ese conocimiento que nos va a traer? ¿No? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y para nosotros saber quiénes somos, cuál es nuestro origen, el origen del universo. Estas son preguntas fundamentales que por supuesto que son importantes para nosotros, pero ¿qué podemos hacer con los genes? ¿Para dónde vamos con eso? Hay que tener mucho cuidado, me parece a mí. Ahora, uno ve también que en los últimos años ha habido un acercamiento entre la ciencia y no digamos la religión, pero la ciencia y la filosofía. En algunos casos, pues inclusive filosofía que tienen implícito una carga religiosa, pero antes había como una separación total y en los últimos años hay algunas áreas muy específicas de aproximación, ¿no? Aunque siguen por supuesto siendo dos mundos completamente distintos. En tu opinión, ¿ayuda el ejercicio filosófico e inclusive algunas veces religioso al avance de la ciencia o más bien es una barrera y deben ser dos mundos que estén completamente separados? No me quiero meter por ahí, pero a ver, el ejercicio religioso puede ser las dos cosas, puede detener y puede producir avance. Depende mucho de cómo esta religión sea manejada, ¿no? Claro, va a producir un avance que puede ser muy poco libre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos decir que en algún momento la Iglesia Católica, pues, se empeñó en que las cosas eran como las decía la Biblia, como las decía el Papa, y la ciencia no podía, y conocemos todos estos diálogos con Galileo, etcétera, y todos los problemas que hubo, toda la gente que quemaron, como Giordano Bruno. Pero, por ejemplo, en la Edad Media estaban la ciencia islámica, ¿no? Los islámicos tuvieron un esplendor científico cuando fueron grandes conquistadores, ¿no? Que llegaron a España y estuvieron allí 800 años. Ellos tuvieron una cosa que se llamaba la Casa de la Sabiduría, y ellos impulsaron las matemáticas, la astronomía, incluso la medicina. Para ellos estaba perfectamente lícito abrir cadáveres, y digamos que ahí
historiadores que realmente piensan que la ciencia islámica fue la que impulsó el Renacimiento, ¿no? Porque ellos tradujeron todos los textos griegos y, bueno, eh, desarrollaron un montón de óptica, por ejemplo. Pero su religión en aquel momento creía que eso era importante para ellos, para sus cosas, ¿no? Para sus cosas tanto religiosas como de su vida diaria. Para otros tipos de religión les parece que es más bien como una traba, como una molestia, algo que no debe estar allí. Entonces yo pienso que depende mucho de cuál religión hablemos, ¿no? Del momento histórico también. Del momento histórico y todo el cuento. Por supuesto que no tengo los detalles, pero seguramente en el momento islámico pues también dependía del rey o de la, no sé cómo se llamará el gran jefe que no me acuerdo el nombre del el sultán, bueno, la persona, el rey, sí. el sultán, no, yo creo que el sultán es más bien más hacia la parte turca, bueno, whatever. Las personas que estaban encargadas de esas grandes imperios, pues tenían sus preferencias, ¿no? Hay que investigar en esta dirección, en esta otra, porque es la que me conviene a mí. Por ejemplo, la astronomía para ellos era importantísima porque ellos pensaban que con eso iba a haber, y les iban a decir a predecir cosas, ¿no? Ese fue ese era un tipo pero tal vez ellos cercaron otro tipo de ciencias, no investigamos por acá, mejor por acá. Entonces sí, la filosofía es importante para la ciencia, es importante que haya existido gente como Popper o como Bertrand Russell que se hayan dedicado hasta hace muy poco a la filosofía de la ciencia, y para mí esas son las personas los filósofos que yo considero que realmente contribuyen, ¿no? Porque si me hablas de los filósofos del posmodernismo, me parece que más bien producen trabas, ¿no? Pero, por ejemplo, el último filósofo de la ciencia que yo respeto mucho es Mario Bunge, que él trabajó en Canadá, era físico también, excelente, tiene muchos libros que son muy interesantes y para un físico es importante, para un científico es importante leerlo. Él habla de ética, habla de si la ciencia es neutra o no es neutra, porque la gente tiende a hablar de la neutralidad de la ciencia sin sentarse un momentico a pensar si la ciencia realmente es neutra o si tiene una influencia en la humanidad a muchos niveles, incluyendo en un nivel social, ¿no? Sí, no sé si eso responde a tu pregunta. Completamente. Sí. Perdona, Eduardo, continúa. No. Le quería preguntar a Alexandra, hay una foto que circuló por internet, de esas que te hacen reflexionar. Aparece un hombre y detrás de él aparece una videocámara o una fila de compact disc, libros, teléfonos, una serie de artilugios, no solamente con distintas funciones, sino en volumen, y un celular de otro lado. Y todo lo que ese hombre tenía detrás está reducido o cabe hoy en un celular, ¿no? Desde un celular tú prácticamente tienes cámara, video, toda la música que quieras, leer, tú puedes comunicarte, ver la gente a la distancia. Y eso apenas uno lo ha visto progresar en unos pocos años. Es decir, que uno tiene la impresión de que la aplicación práctica de la ciencia, que es la tecnología, avanza a paso agigantado, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, si esto es ahorita, ¿cómo será en 100, 1000 años más, ¿no? Entonces, ¿por qué te hago esa reflexión? Porque lo que quiero preguntarte es si esos avances tan rápidos que se están produciendo en los últimos años tienen a la humanidad preparada para asimilarlos, y llegará un momento en el cual esa rapidez va a ser inmanejable para la mayoría de los seres humanos, hasta el punto de que toda esa rapidez y los productos de esa rapidez, por decirlo de una manera, se vuelvan en contra de nosotros. Científico Frank Drake
el descubridor o el que aplicó la radioastronomía para la investigación del universo, él creó esa famosa fórmula donde se establecía la posibilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres, pero una de las variables de esa fórmula es que no se haya destruido, ¿no? Porque si se destruye no te puedes comunicar con ella. Nosotros en algún momento entraremos o ya entramos a la variable de esa fórmula. Sí, yo pienso que nosotros hace tiempo que no estamos listos, ¿no? Ok. O sea, desde mi punto de vista, hemos fallado en hacer, primero en que la gente se entere, y parte de mi trabajo, de lo que me apasiona en mi trabajo es justamente eso, que la gente se entere de qué significa la tecnología, qué es lo que hace, por qué lo hace así, tratar de alejar los miedos, las teorías de conspiración, este, pero yo pienso que cada vez nos alejamos más de eso, de esa interacción entre el, el promedio y las personas que trabajan en tecnología, ¿no? Este, y eso yo no creo que sea bueno, es pernicioso, como decía Carl Sagan, es una mezcla combustible, ¿no? Que puede estallar en cualquier momento. Y sí, si se nos cae la civilización, se nos cae todo y es un reseteo, ¿no? Eh, Realmente hace falta más educación, hacen falta un poco más de leyes que hagan que las personas, digamos, que nos permitan involucrarnos a las personas de a pie con esos desarrollos, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Que es el desarrollo tecnológico que está ahorita emergiendo muy rápido y produce muchos miedos, y no son miedos que sean tontos, son miedos que están justificados, ¿no? Y yo pienso que es importante educar a las personas en lo que significa, qué hace la inteligencia artificial y qué no hace, para saber exactamente dónde está el miedo, a qué realmente hay que tenerle miedo, ¿no? Por ejemplo, en la computación cuántica, hay un miedo de que la computación cuántica, al desarrollarse, empiece a desencriptar todos los bancos y entonces nos roben todos los datos y no sé qué. Eso realmente no va a ocurrir porque los bancos no van a ser tan tontos. Cuando la computación cuántica esté a punto, todo el mundo va a usar quantum cryptography, ¿no? Y entonces allí eso va a ser irrompible. Eso justamente es la idea del desarrollo de la cuántica, no usarla para robarnos los datos de nadie, sino que simplemente mirar hasta dónde una inscripción es quantum safe y empezar a usar la inscripción cuántica, que es la que va a ser la del futuro, que es la que nos va a proveer de una seguridad mucho mayor que la que hay ahorita, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, es importante eso. Cuéntame, Luis. Mira, bueno, ya tú sabes, tú eres un científico y no te voy a decir nada nuevo. Efectivamente, en la medicina vemos avances que son impresionantes. En los últimos, te estoy hablando de los últimos 5 años, si se quiere. Ahora podemos explicarnos que gran parte de las enfermedades más graves de un individuo vienen por una cantidad de bacterias que ya tenemos dentro, pero que hay un desarrollo anormal y eso es lo que produce, que son algunos alimentos que producen todo eso. Ahora, en base a eso, la ciencia tiene el monopolio del conocimiento. Definitivamente no. Definitivamente no. La ciencia produce conocimiento, la ciencia se hace preguntas y produce conocimiento, pero no es el único conocimiento. El conocimiento científico, por ejemplo, tenemos el estudio del lenguaje. Las personas que estudian filología, lenguaje, ellos crean conocimiento alrededor de lo que es el lenguaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la filosofía. No toda filosofía es de la ciencia, hay muchos tipos de filosofía, atacan la ética, qué sé yo, la ciencia y sociedad o la sociedad en sí misma. Hay una cantidad de cosas. La psicología no es una ciencia, es otra cosa. El arte en sí mismo produce conocimiento, otro tipo de conocimiento. Entonces, definitivamente no, cada área de estas que son serias y que tienen una cantidad de gente trabajando en ellas de manera muy racional, por llamarlo de alguna manera,
están produciendo ese tipo de conocimiento. Tengo tres preguntas, pero creo que las respuestas van a ser largas. Comienzo con la primera de ellas. La primera es el tema cuántico. Nosotros hemos tenido aquí otro entrevistado, físicos cuánticos inclusive, y bueno, hemos conversado del abuso que se le ha dado al término cuántico, ¿no? Uno consigue literatura de todo tipo, desde amor cuántico hasta pensamiento cuántico. Se, se ha abusado del término, ¿no? Pero yo quisiera que tú nos conversaras sobre los avances que ha tenido la computación cuántica y en cuánto tiempo y de qué manera vamos a ver cambiadas nuestras vidas cuando ya esta sea una tecnología de uso masivo y común. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta quiero hacerla sobre el tema de la ciencia ficción. Si existe, em, si la ciencia ficción ayuda de alguna manera a avanzar la ciencia, en el sentido de que, bueno, en la ciencia ficción es como dibujo libre, ¿no? Como cuando uno veía dibujo técnico y había un día en que te decían, hoy no se sigan las reglas, hoy hagan el dibujo que ustedes quieran. Pero claro, haciendo el dibujo que uno quiera, de repente se pueden lograr aproximaciones que en un futuro puedan servir para la investigación científica, ¿no? Y me pregunto si en el mundo donde tú te mueves, los científicos tienen en general interés por la ciencia ficción o es algo así como que, bueno, eso es de gente loca que, como decimos en criollo, se fumó una lumpia, ¿no? Y en tercer lugar, quiero preguntarte sobre el bosón de Higgs. Cuando hubo el descubrimiento, hubo mucha expectativa sobre el avance que iba a tener la física en lo micro con el bosón de Higgs. Me pregunto varios años después de, no propiamente el descubrimiento, sino de su visualización, entre comillas, si la ciencia ha tenido un avance importante en el caso de la física de partículas. Y bueno, tengo muchas preguntas más, pero comienzo con esa batería. Sí, fíjate que en cuanto a la computación cuántica, bueno, la ciencia no necesariamente avanza al mismo paso, o sea, linealmente, ¿no? Como hemos visto, avanza a veces por revoluciones, por decirlo así. Este, pero en cuanto a la computación cuántica, hubo una interacción muy, bueno, que siempre la ha habido, ¿no? Pero en este caso fue muy interesante entre la teoría cuántica, ¿no? Lo que se observó y toda esta cantidad de gente que trabajó desde Planck, Bohr, Niels Bohr, y toda esta gente, Schrödinger, en terminar, en concluir un marco teórico para esto que se está observando a nivel subatómico y crear esta física cuántica que es la que nos permite a calcular cosas, ¿no? Efectivamente con esto. Entonces, justamente un impulsor de la computación cuántica es el propio Einstein. Einstein es una de las personas más importantes de la ciencia, de verdad. Él puso una pregunta en el aire, ¿no? Él puso una pregunta en el aire que si tenemos dos partículas, una que salen de una misma fuente, ¿no? Y medimos una, y entonces automáticamente sabemos que la otra, medimos una y vemos el estado que tiene, automáticamente vamos a saber cuál es el estado de la otra. Y eso para él era imposible porque para él la información tenía que viajar en el tiempo, en el espacio, tenía que viajar en el espacio y tomarse un tiempo, ¿no? La velocidad de la luz. La información no podía ir más rápido. Y saber automáticamente el estado de la otra partícula era no, esto no puede ser, esto es un problema de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces esa pregunta quedó en el aire y eso fue lo que se convirtió después en lo que conocemos hoy como el entrelazamiento, el entanglement, ¿no? Y ese entrelazamiento es crucial para la computación cuántica. Es una de las, sin el entrelazamiento tú no tienes computación cuántica. Entonces fíjate todo este trayecto de cosas, una pregunta que dejó a todo un cabezón en el momento del desarrollo de la mecánica cuántica, en algún momento el desarrollo del láser y el desarrollo de
tecnologías muy finas con las cuales hoy en día uno puede agarrar con un láser, uno puede agarrar átomo por átomo y tomarles una foto, ¿no? Hubo una época en que los átomos eran era cosa de modelos. Tú no los veías, esto estaba en tu imaginación, la imaginación del científico, estaban los átomos y las moléculas. Hoy en día las puedes ver con unas cámaras, ¿no? Las puedes agarrar con un láser y tomarle una foto al átomo. Eso lo hacemos nosotros en nuestra computadora cuántica. Entonces, estos desarrollos de poder agarrar un átomo con una pinza, todo esto, con un botón, apretando un botón y que sea una computadora el que arregla todo esto y que tú no lo tengas que hacer a mano, ¿no? Fue lo que produjo que se pueda pensar en desarrollar la computadora cuántica como una cosa tangible y no una cosa en teoría, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos en un estatus, o sea, fíjate el estatus de la computación clásica antes de la ENIAC, ¿no? Alguien tuvo que inventar el transistor, porque si no era una cosa colosal, grandísima, súper ineficiente, ¿no? Y después de eso fue que empezó a ¡pum!, convertirse en una cosa que no, imparable. Nosotros ya pasamos. Sí, exacto, es la ley de Moore. Pero ahorita nosotros estamos en un punto en la computación cuántica que ya pasamos ese nivel. Ya pasamos el transistor, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Hay diferentes plataformas, ¿no? Pero el problema ahorita realmente es de ingeniería, es de eliminar ruido, es de eliminar cosas que te molestan, que todavía no tienes que sintonizar, que todavía el resultado es un poco sucio. Fíjate, la computación clásica también produce resultados sucios, pero él ya encontró una manera muy eficiente y efectiva de que los resultados sean precisos con correcciones. Nosotros todavía en la computación cuántica no existen las correcciones efectivas como para que el resultado sea más del 91% reliable o confiable, ¿no? Y todavía es difícil emplear la cantidad de qubits para que tú puedas procesar la información a gran escala. En la computación cuántica lo que se quiere es que tú puedas hacer, no es una cosa que tú vas a tener en tu casa, así como en tu laptop aquí. Al principio, ahorita, a lo mejor en 100 años, no sé, pero ahorita es como él lo que va a venir es a reemplazar o a incorporarse a lo que nos llaman los high performance computers, los computadoras gigantescas donde se procesan cómputos de ingeniería, por ejemplo, para cómo funciona el ala de un avión, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cálculos que son muy difíciles, que tú no los puedes hacer en papel ni en tu computadora, la haces en una de estas computadoras grandísimas y tardan días haciendo un solo cálculo. Y una cosa que es increíble de la computación cuántica es que va a resolver problemas que las computadoras clásicas no pueden resolver, en el sentido de que hay problemas que con el tamaño, a medida que el tamaño del problema crece en la computación clásica, se puede tardar miles de millones de años. O sea, tiempos teóricos que no son humanos, ¿no? Por ejemplo, esto que uno llama optimización y combinatoria, ¿no? La optimización de problemas que tienen muchas combinaciones. En la computación cuántica, en teoría, va a llegar un momento en que tú vas a esos problemas que una computadora clásica resolvería en miles de millones de años, una computadora cuántica la va a resolver en horas. Y ahí es donde está Disculpa, Alexandra, me pregunto porque escuchándote, a mí me encanta la serie de Fundación de Asimov y Harry Seldon fue el inventor de la psicohistoria, ¿no? Psicohistoria, Pero sí. me pregunto, y con eso entramos ya al tema de la ciencia ficción, escuchando eso tan interesante que dice, la computadora cuántica va a ser capaz de manejar una cantidad de variables tal que pudiera inclusive darnos pautas de la evolución de eventos históricos, de eventos al futuro, perdón.
Sí, claro. De hecho, lo que hace la mecánica y la ciencia es tratar de ver de alguna manera eventos al futuro. O sea, es decir, con ecuaciones yo te digo, si yo lanzo esta piedrita, yo te puedo decir dónde va a caer, ¿no? Es predictiva, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que lo que uno quiere hacer con estos modelos es primero predecir lo que te hablaba del motor de un avión. Yo quiero predecir que ese motor va a funcionar de tal y tal cual manera antes de yo sentarme a construir ese motor, ¿no? Pero hay problemas de este estilo y problemas, por ejemplo, de optimización, que son problemas que se pueden tardar, como te digo, miles de millones de años en una computadora clásica, entonces nadie se lo plantea. En una computadora cuántica, cuando le eliminemos el ruido, lo va a poder hacer en horas. Entonces imagínate la diferencia, es bestial, ¿no? Y yo estoy segura que yo no le doy entre 5 y 10 años ya tenemos lo que se llama la Quantum Advantage, que es el momento en que las computadoras cuánticas superan a las clásicas con creces, ¿no? Es una cosa que viene, es una cosa que yo no tengo la menor duda de que, sin darse cuenta, ¿no? Porque sin darnos cuenta ya tenemos los chats inteligentes incorporados en nuestras vidas. Sí, fíjate, yo vivo ese mundo todos los días y tú lo ves porque estás en interacción conmigo y las 4 gatos con los que yo hablo todos los días por Facebook saben que esto existe, pero tú sales a la calle y la gente no tiene idea qué es esto, ¿no? Y les va a llegar por sorpresa, ¿no? Este mundo de la computación cuántica, muy probablemente. Alexandra, la existencia, después de la existencia de esos límites que tiene la ciencia, y te estoy hablando de la ciencia de todo, ¿qué queda? ¿A qué nos vamos a aferrar nosotros los seres humanos? ¿A qué nos aferramos? Todavía tenemos mucho que hacer, o sea, todavía hay muchísimo por investigar, por estudiar, yo no veo el momento en que nos vayamos a aferrar a algo diferente. Hay una cantidad como te decía, hay una cantidad de conocimiento interesante como el del estudio del lenguaje. Ahí hay cosas donde aferrarse también. O sea, no veo, no entiendo bien la pregunta. No ves límites en todo caso, porque tengo la sensación, como yo no tengo nada que ver con los científicos, pero es decir, me imagino que las pero te distrae, Luis. Un poquito, no tiene nada que ver, pero te distrae mucho. Así es decir, los supuestos de la ciencia nunca van a terminar. Seguirá. Sí, como te digo, esos son límites que son plásticos y que son difusos y que se van empujando poco a poco. Sí, aquí en este ámbito no entra la ciencia, de pronto ¡pum!, la ciencia entró. No, la ciencia, fíjate que ahorita, desde hace poco ha habido este boom de la ciencia de datos, que significa que la gente va a usar métodos científicos para el marketing o para saber cómo te está funcionando, si tu negocio está funcionando o no, qué es lo que quiere la gente comprar por Facebook. Antes eso no era científico, era algo más a dedo. Ahorita se usan, digamos, herramientas científicas, ¿no? Y se contratan personas que saben ciencia de datos para estudiar ese tipo de cosas. Entonces penetra lugares, y uno no sabe hasta dónde van a penetrar. ¿Qué decías tú de la ciencia ficción? Sí, vamos para allá, ¿no? Te preguntaba antes sobre el tema de, bueno, en primero, si en la comunidad de científicos, en el mundo donde tú te has movido o te mueves, ¿cómo se comportan los científicos ante la ciencia ficción? ¿Es una mera distracción o es una oportunidad para hacer reflexiones de aspectos que a lo mejor antes no se habían tomado en cuenta y que pueden arrojar un interés en el futuro? Y te preguntaba en concreto si la ciencia ficción impulsa o ayuda a avanzar de alguna manera la ciencia, pero ya tú me ponías un ejemplo con el entrelazamiento cuántico, ¿no? Ha sido quizás abusado en los temas de ciencia ficción, pero me imagino que desde el punto de vista científico destaca algún interés para seguir investigando y aún mucho más. ¿Cómo ves tú esa parte de relacionamiento con la ciencia ficción? Y algo también
que quizás la ciencia ficción pueda ser una herramienta para que la gente se interese también en la ciencia, ¿no? Porque uno ve que salen los libros de ciencia ficción, pero al mismo tiempo, sobre todo Michael Kaku hace mucho de ese tipo de literatura donde trata de bajar a tierra la ciencia ficción con qué sí, qué no puede haber de cierto en algunos aspectos con respecto a la ciencia actual. ¿Cómo tú ves todo eso? Y no quiero que se escape Sí. la pregunta del bosón de Higgs. Ok, sí, definitivamente entre la ciencia y la ciencia ficción hay mucha interacción, en el sentido de que, primero que nada, comparten el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si los científicos se ponen en escenarios A o B y la ciencia ficción también se pone en el escenario de qué pasaría si yo me encuentro con un extraterrestre o qué pasa, existirán los extraterrestres, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de planteamientos. Y, por ejemplo, hablando de extraterrestres, está algo que a mí me parece que puede haber habido una interacción allí entre ciencia y ciencia ficción, es Solaris, ¿no? El de Stanislav Lem, ¿no? Que él se plantea un encuentro con una criatura que no puede reconocer realmente, no puede reconocer si está viva, no puede decir si es inteligente, y hay una discusión sobre eso. Entonces los científicos también se sientan a discutir, oye, si yo me encuentro un extraterrestre, lo voy a reconocer, voy a saber qué tipo de cosas estoy buscando. Entonces hay astrobiólogos que estudian, o sea, que se plantean un modelo de extraterrestre que debe ser, digamos, parecido a lo que uno conoce aquí, pues de carbono y no sé qué, porque es lo que conocemos y sería fácil de identificar. Pero también hay otros científicos que hablan de la vida, eh, en vez de ponernos a estudiar cosas hechas de carbono y la vida como la conocemos aquí, otro tipo de parámetros, ¿no? Pensar en otro tipo de cosas. Y ¿Qué tal basada en si, silicio, por ejemplo. o, por ejemplo, si lo que está vivo es el planeta? ¿Qué está vivo? Claro. ¿Estamos vivos cada uno de nosotros o es la Tierra en sí misma la que está viva? Increíble. Sí. Es lícito, por ejemplo, sin pensar que me voy a encontrar una bacteria en Marte y que la bacteria está sola. ¿Y qué come ella? O sea, de que nosotros vivimos en un ecosistema. Entonces, ¿qué está vivo? El planeta. Tenemos que buscar planetas vivos o una bacteria aquí y una bacteria allá. Claro, eso no quiere decir que no valga la pena buscar las bacterias, pero bueno, también, por ejemplo, recuerdo... O sea, buscar gallas o bacterias. exacto, exacto. Exactamente, buscar gallas o bacterias. También recuerdo una interacción así con la ciencia ficción cuando salió La Guerra de los Mundos. Esto fue un periodo en el que los científicos mismos pensaron que, bueno, estaban como viendo como unos ríos y que podía haber en Marte y que podía haber vida. Y Entonces, los canales de Schiaparelli, ¿no? los canales Schiaparelli, entonces la interpretación no fue la correcta en el momento. Y entonces H.G. Wells pensó, oye, sí debe haber vida, vamos a echar un cuento aquí de esto. Pero los científicos, a los científicos les gusta la ciencia ficción, les Okay. gusta y sí puede haber bastante de inspiración en esa interacción con la ciencia ficción. Y les gusta pensar en escenarios. Qué bueno. Sí. Y el bosón de Higgs antes, y perdona Luis, esa es la No, última tranquilo. pregunta, y ya te dejo No. que tú converses con Alessandra. Disculpe, el bosón de Higgs. Y no Ajá, hablo más. fíjate, el bosón de Higgs es una cosa súper importante porque él representa el pilar, era el pilar fundamental sobre el que estaba sostenida el modelo estándar de partículas, ¿no? El modelo estándar de partículas que nos dice cómo se comportan las partículas subatómicas, el de los electrones, los protones y los quarks dentro de los protones, las fuerzas de interacción entre ellos. Y casi todas esas partículas que están en el modelo estándar habían sido vistas, habían sido medidas, y faltaba el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es importante porque es el que explica por qué hay unas partículas con masa y otras no, ¿no? Es el que le da masa a las partículas que tienen masa. Es el puente entre la masa y la energía. No, realmente no, No. la masa y la energía es otra cosa. O sea, Ok.
La masa y la energía, digamos, son lo mismo salvo por una constante. Ok. La aceleración. La velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado, sí. Pero él aparece para ofrecer masa, para darle más materia a partículas con materia como el electrón, que tiene masa, los quarks, que tienen masa. ¿Qué pasa? Que en el momento de la observación, fue una observación contundente que se hizo a partir de dos detectores, la vieron, que fue el CMS y el Atlas, ¿no? En el CERN. Pero lo que tú estás viendo en ese momento es como, yo no me acuerdo qué científico lo decía, pero en ese momento lo que vimos fue la cola. Entonces hace falta muchas mediciones para comenzar a ver qué realmente es ese animal. Ahora, fíjate, el modelo estándar no es la última palabra, es un modelo que funciona muy bien, pero todos los científicos del CERN y del Fermilab y que estudian partículas subatómicas están conscientes de que existe tal cosa como billón de estándar model, o sea, algo que está más allá. Estamos conscientes de eso. Por ejemplo, la materia oscura, por ejemplo, la gravedad no está en ese modelo. Entonces, ¿cómo incorporamos? En algún momento tiene que incorporarse la gravedad en ese modelo, ¿no? O en el modelo que está más allá. Entonces, todavía hace falta mucho estudio sobre las partículas fundamentales y elementales, y esto fue un hito, pero todavía faltan muchos otros hitos. Sí, eso sería como la respuesta. Sí. Queremos agradecer muchísimo el que hayas participado con nosotros en el programa y a todos nuestros escuchas por estar con nosotros. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Alexandra, sí, gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer y estamos a tu orden. Ya precisamente que estás trabajando en el tema de la divulgación de la ciencia y de su significado, pues Séptimo Laberinto, creemos que te puede ayudar en eso. Ya tengo la tarea de estudiar lo del metaverso. Excelente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima semana. Bueno, que pasen un lindo, feliz de semana. Muchas gracias.